Salud pide cautela sobre el adiós a la mascarilla en Navarra ante el impacto de cepas foráneas. De hecho, solicita prudencia a la hora de seguir flexibilizando medidas. ¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, la consejera de Salud advierte que la curva de contagios ha dejado de descender y avisa que la incidencia de Navarra es un poco más alta que la semana pasada. De Navarra vamos tranquilos, avanzando con rigor, pero de una manera prudente, lentamente progresiva y cautelosa. Bueno, y hoy también estaremos muy pendientes del Palacio de Justicia, donde el jurado del triple crimen de Cáseda está haciendo público el veredicto. Hoy sabremos en apenas unos minutos si consideran culpables o no a los 3 acusados y el grado de implicación en la muerte de 3 personas en Cáseda. Hoy han respondido al cuestionario de casi 40 preguntas formuladas por el magistrado. Enseguida estamos ahí en directo. Aparecen restos humanos en una caseta abandonada en Veloso, en Pamplona. Según los primeros indicios, los huesos hallados podrían llevar bastante tiempo en el lugar y corresponderían a una mujer. La investigación sigue abierta. Se dijo que esos huesos pueden llevar aquí entre meses y años y bueno, se han abierto las diligencias correspondientes para tratar de averiguar la identidad de esa persona. Y arranca junio y lo hace con nueva factura de la luz. Intentaremos dar las claves y trucos para ahorrar dependiendo de la hora en la que encendamos cualquier interruptor de casa. Estén atentos. Bueno, y en deportes, Budimir acapara todas las miradas mientras está concentrado con Croacia de cara a la preparación de la Eurocopa. Osasuna avanza en las negociaciones para renovar al delantero cedido por el Mallorca. La fecha tope para realizar la opción de compra es el 30 de este mes de junio.